Muy Ajá. buenas noches a todos, mis muy queridos hermanos, público que amablemente nos sigue en esta aventura de compartir con todos ustedes el bello trabajo que nos regalan algunos queridos hermanos de diferentes latitudes del país. La noche de hoy, nuestro queridísimo hermano, el doctor Irving Ernesto Cuellar. Ahora sí que orgulloso coahuilense, pero ahora por cuestiones profesionales, él está radicando en la bella ciudad de San Luis Potosí, quien la noche de hoy pues, nos va a regalar un bello trabajo. Sin mayor preámbulo, mi queridísimo hermano Irving, tienes el uso del micrófono para que nos puedas guiar por este viaje, mi hermano. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido hermano Agustín, por esta invitación, volverles a exponer, participar en Masonería en Movimiento. Yo hace unos meses participé en la filosofía de la India, ahora va a ser cuestión histórica de referente a septiembre, ya de hecho, pues cierro este mes con esta conferencia que les voy a compartir. Primero que nada, yo soy aquí pongo que soy de la respetable logia simbólica Caballero y la 6, número 66, aquí de San Luis Potosí, también ahí lo pongo, pero les voy a compartir las ideas ilustradas de la Revolución Francesa y su impacto en la independencia de México. Yo soy licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi maestría en Educación en EduCEM en Saltillo y doctorado en Ciencia de la Educación por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eso es lo que mis estudios, he escrito acerca de historia de la educación, me dedico a la docencia, a la investigación también, al igual que mi querido hermano Oscar Tamés, también soy parte académico. Y voy, sin más preámbulos, voy a explicar cuál es la importancia de estas ideas ilustradas de la Revolución Francesa y el impacto de la independencia de México. Aquí voy a anotar en esta manera, lo que ven en la imagen es la bandera de Francia y lo que ven abajo es el movimiento insurgente. La siguiente, una actividad rompehielo que yo les quiero comentar, es aplicado a una didáctica y enseñanza. Me lo pueden escribir también, escríbanlo en el chat. ¿Qué tienen en común las palabras libertad, igualdad y fraternidad? En esta manera es parte de la filosofía de la masonería, pero también qué significa para ti libertad, igualdad y fraternidad desde tu punto de vista, ¿no? No como concepto como tal, sino que qué significa cada una de estas palabras. Lo pueden anotar en el chat. ¿Qué es libertad, igualdad y fraternidad? ¿Sí? En esta manera vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Explicar cuál fue la importancia de las ideas ilustradas a través de la filosofía. Eso es lo que vamos a explicar. ¿Cuáles son las ideas ilustradas? ¿Qué personajes implementaron estas ideas para que fueran esas colonias, dejaran de ser colonias sometidos a un imperio y se fueran autónomas, independientes? Es lo que vamos a mostrar en los objetivos. La siguiente es el análisis del contexto social, político, económico. Tenemos que revisar, hacer una revisión historiográfica, cuál es el contexto social, político y económico que se vivía en las colonias en América, no nomás México, sino que también en las diferentes colonias. Acuérdense que no nomás México está sometido a España, sino que también América Latina, ¿no? Como tal, pero también vamos a ver que la primera independencia pues fue en Estados Unidos, también iguales, pero no estuvo sometido por España, estuvo sometido por Inglaterra y por otras potencias también, igual las colonias francesas. Vamos a explicar el origen masónico de libertad, igualdad y fraternidad a través de los personajes. Ya al último vamos a hacer revisión en el chat, qué es lo que pusieron de la actividad de inicio, y luego ya después vamos a analizar y revisar las consecuencias a través de los impactos de los derechos humanos. Vamos a explicar cuál es la importancia de la Revolución Francesa en connotación y en similitud a la independencia de México, que es algo muy interesante, algo que también se debería de comentar, se debería de no pasar por desapercibido,
en este caso, y vamos a explicar cuál fue el impacto en México, que el por qué fue la independencia de México. No todos en la historia oficial dicen, no, es que llegaron Miguel Hidalgo, Allende y Aldama a invadir, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la idea? Muchos de la historia oficial, una historia distorsionada de que les cuentan lo que les vengan en gana, ¿verdad? Lo digo críticamente, pero la base para estudiar una independencia, pues es esto de la Revolución Francesa, ¿sí? Y para eso les voy a, me avisan si se escucha, porque vamos a escuchar el himno de Francia, y ahorita les voy a explicar más adelante el significado, ¿no? Me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Si me pueden decir, ahorita que le puse, Sí, se escucha muy bien, querido hermano. Se escucha clarito. excelente. Muy bien, vamos a escuchar el himno de Francia. La siguiente, lo que escuchamos fue el himno de Francia. ¿Cuál es la importancia del himno de Francia? De hecho, un dato histórico es es el primer himno, de hecho, que muy importante a nivel universal. El segundo es el himno nacional mexicano también, ¿sí? Pero también, ¿cuál es la importancia de este himno? Claude Joseph Brouget de L'Isle en 1792 lo escribió de hecho, durante la Revolución Francesa, ¿no? Y ese es un himno muy glorioso, muy patriótico, en la cual dice, ¿no? Marchemos, hijos de la patria, el sol de gloria brilla, ya guerra a muerte a la tiranía, la bandera con sangre lavad, la bandera con sangre lavad y el fragor ruda batalla. Los soldados oigamos gritar y hace que guíe nuestro brazo el recuerdo de amor fraternal. Las armas empuñad, formad el batallón, marchad, marchad, con fe y valor, gritando libertad. Vamos a ver que aquí Claude Joseph Rouget de Slidle fue fue masón, de hecho estuvo iniciado, y si se fijan analizando, tiene connotaciones la letra masónica, ¿no? Entonces, en este caso, ahí es un dato que es muy importante, ¿verdad? Que analicemos esta, esta letra, ¿verdad? Del recuerdo de amor fraternal, ¿no? Sobre todo, que eso es uno de las, digamos, de lo que implementa la masonería, ¿no? Fuerza, belleza y candor, ¿no? Y amor también en este caso. Vamos a ver en la siguiente la introducción. Primero que nada, la Revolución Francesa fue ¿cuál fue la problemática de la Revolución Francesa? Primero que nada, el antiguo régimen pues era una monarquía que dejaba, por ejemplo, hacía injusticias con los campesinos, con los obreros, con los de clases bajas. La nobleza oprime a los grupos subalternos. Esa es la causa, el antecedente, que ya estaban hartos, de hecho, el pueblo francés, y el contexto histórico es una breve descripción del antiguo régimen y cuáles son las causas de la revolución. En este caso vamos a ver eventos como la convocatoria de los Estados Generales y la toma de la Bastilla, que lo vamos a ver rápidamente. Y el primer personaje que vamos a ver es Francisco María Auret.
es Voltaire. Es uno de los personajes más importantes, que él fue el primero Serían nacionales. que se reveló. Ahí está el micrófono prendido, si me hacen el favor. Bien, Francisco María Auret Voltaire defendió la libertad de expresión y criticó la intolerancia religiosa. O sea, de hecho, él fue el primer filósofo que dijo, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos, los ciudadanos tenemos que tener libertad de expresión. Porque lo que hacía la nobleza es de que si estabas en contra de la nobleza, de la monarquía, pues te mandaban matar, ¿no? O sea, querían mantener la monarquía a un pueblo ignorante, a un pueblo que no se quería defender, a un pueblo que también, de igual manera, que no se expresaba como tal, ¿no? Y también no nomás la monarquía, también una de las principales autoridades era la iglesia que también mandaba a castigar, ¿sí? Prácticas de la Inquisición en este caso. Francisco María Auret es Voltaire, bueno, el nombre artístico es Voltaire, y le pusieron Voltaire, que significa pequeño voluntario. De hecho, él se acercó a hacer campañas, se acercó con los campesinos a decirles, ya despierten, ¿verdad? Ya ustedes tienen que tener libertad de expresión, ustedes tienen derechos también. Entonces él, Francisco María Auret, Voltaire, empezó a proclamarse en contra de estas estructuras monárquicas de los reyes, ¿no? ¿Sí? Luis XVI y también está María Antonieta, en este caso. Y vamos a ver que Francisco María Auret Voltaire fue uno de los principales enemigos del cristianismo. En el ámbito masónico, él fue iniciado, pero ya estando la Revolución Francesa muy latente en este caso, ¿sí? Fue iniciado, hay documentos, hay un libro que también ahí les voy a recomendar, que él fue uno de los principales, digamos, principales personajes que él alentó, que él aconsejó, él dijo, ya basta, ¿no? De tanto abuso, de tanto gobierno nepotista, ¿no? O sea, él estuvo ya harto, ¿no? De esto. O sea, él fue el considerado a través de la historia el primer insurgente, ¿no? De Europa, ¿no? Sí, en este caso. Vamos a ver en la siguiente, Montesquieu. Otro personaje que también desde su trinchera empezó también en este caso Montesquieu fue que observaba a un pueblo pues muy violento, ¿no? Muy desorientado, ¿no? En cuestión a las clases sociales, a la clase baja. Él escribió El espíritu de las leyes, que el espíritu de las leyes son que él estudió el relativismo cultural geográfico y él dijo, el clima determina el carácter de los pueblos, ¿sí? Porque había pueblos que apoyaban a la monarquía, que eran muy sumisos a la monarquía, y en otro estaban en contra de la monarquía, ¿sí? Críticamente. En este caso vamos a ver que esto se va a empezar a escribir el espíritu de las leyes, que el espíritu de las leyes es de que que deben de tener una constitución, Francia, que debe tener democracia, Francia, ¿sí? Y gracias a eso, a Montesquieu, al espíritu de las leyes, que es parte de qué poderes tenemos ahorita, está plasmado en México, que de hecho la independencia en la consumación lo dijo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que habla el espíritu de las leyes, que deben de tener una división de poderes, pero también tienen que tener la gente no debe ser sumisa, debe de elegir a los gobernantes, pero también si el gobernante no hace nada, tiene que quitarlo del poder. Eso es lo que escribe el espíritu de las leyes, pero también criticó de que un pueblo era sumiso, cerrado, otro era liberal, otro era conservador, etcétera, ¿no? Eso es parte del espíritu de las leyes. En la influencia de la Constitución de los Estados Unidos, esto sirvió para que las 13 colonias pues empezaran en contra de Inglaterra, ¿no? Que eso es lo más interesante que vamos a ver más adelante.
Esa influencia de la Constitución de los Estados Unidos que George Washington, otro masón que también pues empezó a leer el espíritu de las leyes de Montesquieu y él los leyó, de hecho, y está documentado, como aquí vemos en la imagen de la izquierda, cómo él empezó pues igual, o sea, a revisar el espíritu de las leyes y empezó a también hacer lo mismo que Voltaire. O sea, empezó a hacer lo mismo en las 13 colonias. Ahí vemos de que dice, ¿no? De que no, hay que estar en contra del imperialismo inglés, ¿sí? Y ahí se hizo, nada más por un libro, por leer un libro, por leer también estas ideas, pues empezaron a hacer la primera independencia en América, que fue la de Estados Unidos. Y George Washington se basó en Montesquieu, ¿sí? Y ya más adelante, Franklin, otros personajes también se van a basar de Voltaire y de Rousseau, que fue el contrato social. En la siguiente, Jean-Jacques Rousseau, él es uno de los personajes muy importantes. ¿Por qué muy importantes? También igual fue el tercero en rebelarse ahí en Europa. Abogó por la democracia directa y la igualdad entre los ciudadanos. Por ejemplo, en la monarquía no hay voz ni voto en los ciudadanos en ese tiempo. No había ni voz ni voto para las clases medias, para las clases bajas. Pero él, James J. Rousseau, filósofo, abogado, dijo, ¿saben qué? Tenemos que, voy a escribir un contrato social en la cual estoy de acuerdo y secondo a Montesquieu, que también se me olvida, Montesquieu también fue iniciado en la masonería. Yo secondo de que el pueblo de Francia, el país de Francia, tenga un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿sí? Y que tenga división de poderes, que tenga una buena organización política, ¿sí? Y también que en cada localidad, en cada región, en el país se vote por igual, tanto mujeres como hombres también, que votemos por un poder, ¿no? En este caso. Y que también tengamos derechos humanos, que es lo más importante. Vamos a ver aquí la voluntad general. El pueblo debía convertirse en ley y el gobierno no debía lastimar los derechos del individuo. Eso fue lo que él escribió dentro del contrato social, que fue muy importante también, igual, muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, y doy una crítica en esto, ahorita en el país de Francia también se aplica igual también las leyes, ¿no? O sea, de que se aplican, de que si el presidente hace algo malo en Francia y gracias al contrato social que está plasmado en su constitución, de que si falta a la constitución mal y ante todo el pueblo, sabiendo de que está muy, digamos, que estaba jurando a todo el pueblo, frente a la Cámara de Senadores del presidente y hace malas cosas, lo quitan allá en Francia. Y eso es lo que traen en la tradición, ¿no? O sea, de que tienes que, si el pueblo te demanda algo y si tú haces algo indebido en la Constitución, debes de ser destituido, ¿no? Y eso es lo que dice algo del contrato social, ¿sí? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Causas de la Revolución Francesa, ¿sí? Las causas de la Revolución Francesa es que las sociedades de clase baja y media, pues pagaban, no, o sea, no pagaban impuestos, o sea, pagaban ellos, o sea, a raíz del trabajo que ellos realizaban, ¿sí? Y la clase de alta o sea, no pagaban impuestos, vivían a costa de las sociedades, cosa de que vemos plasmado en Europa de hoy en día, ¿no? O sea, de que viven a costa del trabajo, de que ellos viven muy padre, no haciendo nada, mandando, caciqueando, robando territorios, que es lo que también hicieron en la Revolución Francesa y estaban hartos las sociedades. Y ya Francia ya estaba muy, digamos, muy rebelde, resentía también, en este caso, también en un caso que les voy a comentar, ya estaba
como Francia y la clase baja y la clase media ya estaban organizando la revolución por distintos flancos que ahorita les voy a comentar. En este caso, Francia resentía la pérdida de algunas colonias que habían quedado en manos de Inglaterra, como por ejemplo ahí en Estados Unidos, ¿no? Que fue la primera, ya cuando es la, las 13 colonias y George Washington empieza y los demás también de clase baja y clase media, los criollos de allá de Estados Unidos empiezan a irse en contra de los ingleses, pues ya estaban anunciando Luis XVI, ¿verdad? De que vamos a perder también Francia, ¿no? O sea, que vamos a ya había como unos focos rojos, estaban enterados en Francia y pues también de igual manera ya estaban observando de que el pueblo se estaba organizando, ¿no? Que ya también habían notado a Voltaire, a Rousseau y a Montesquieu, que eran los que estaban haciendo, digamos, campañas de protesta contra este gobierno, igual, pues estaban armados, ya estaban preparados la monarquía, pues para una guerra, ¿no? Para una revolución. Cuando el concepto de revolución es un cambio, es una innovación, es una rebeldía, ¿sí? También igual la causa también era que la iglesia tenía posesiones de tierras usurpadas, que la iglesia también caciqueaba, robaba también terrenos, y eso es lo que también estaban hartos, ¿no? Esas son las causas de la Revolución Francesa. Bien, vamos a ver Luis XVI, ¿sí? Nieto de Luis XV, ¿verdad? Estaba casado con María Antonieta, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, y ellos fueron los primeros en que empezaban con políticas muy, digamos, el estilo práctica de monarquía. Más adelante Luis XVI se va a dar cuenta de la rebeldía. María Antonieta va a pagar también las consecuencias, también de esta manera, ¿verdad? Y también él también va a pagar las consecuencias y algunos de los allegados. Y esos son los personajes que son causantes de la Revolución Francesa, ¿no? Y está dentro de la historiografía. María Antonieta de Austria, reina en consorte de Francia, esposa de Luis XVI, en este caso, acusaba a los de clase baja y media por unirse a la Revolución Francesa, que también María Antonieta también se dio mucho cuenta de que algunos de los campesinos, de los trabajadores, no iban, de hecho, a trabajar, estaban protestando, estaban, digamos, molestos, y la molestia es de que tenía, o sea, María Antonieta de Austria tenía algunas propiedades en Francia, ¿no? Sí, propiedades robadas, ¿no? Caciqueadas, en este caso. Vamos a ver en la siguiente, ya vimos a María Antonieta y vamos a ver un personaje muy importante que es Napoleón Bonaparte. Es un ingeniero militar, filósofo muy estudiado, de hecho, y también iniciado en la masonería, perdón. Nació en Ajaccio, 15 de agosto de 1769. La campaña militar fue de 1789 a 1794 y él armó un comité de seguridad pública, ¿no? De los ciudadanos. ¿Cuál fue lo importante de Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte estaba de acuerdo en las ideas de Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau para dar inicio por la vía militar y por el golpe de Estado y por las campañas militares contra la monarquía. Y él, derrocando a la monarquía, él se extendió hacia España. ¿Y cuál fue la clave de España, no? Debilitar, o sea, que llevaran a Napoleón Bonaparte a invadir España, debilitar la corona y que se hiciera la independencia de México. Y no nomás de México, también siguió la independencia de Chile, siguió la independencia de igual de Colombia, de Venezuela, en la parte de estos personajes de Simón Bolívar, ¿verdad? También, que también leyó las ideas de Voltaire y de Rousseau, ¿no? En la parte de América del Sur. También de Martín ahí de Argentina, ¿verdad? De Uruguay también. O sea, todos empezaron, ya debilitado la corona, empezaba la rebelión, empezaba el fuego, ¿no? Ahí en América Latina, ¿no? En este caso. Él fue una de las claves en las cuales, pues fue lo que inició la independencia, ¿no? Por la vía militar. Ya después Napoleón Bonaparte
se va, coincidentemente, se va a Rusia también, o sea, se extendió hacia toda Europa, se va a Rusia y en Rusia pierde, ¿no? O sea, coincidentemente, curiosamente, le pasó igual que a Hitler, ¿no? Cuando invadió Rusia, por la determinación del clima, por la determinación también del ejército, perdió, ¿no? Y eso es un dato curioso que les voy a comentar, ¿sí? La siguiente, ahí el Maximilien Robespierre fue uno de los que estaban en contra también de la monarquía, ¿verdad? Era estaba de acuerdo, pero también sumiso, pero estaba al lado también de estos, de los opositores, de Voltaire, de Rousseau, los insurgentes en este caso. Él fundó el Club Jacobino, fundó el Comité de Seguridad Pública también por parte de Napoleón y fue guillotinado en 1794 por traición, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, también, como a través de la historia, yo les iba a comentar, uno puede ser liberal, en este caso, liberal ideológico, pero en sus prácticas era conservador. Y también pasa con los personajes de la independencia de México. Uno puede decir, yo soy liberal, ¿no? Pero de palabra, de ideología, pero ya en las acciones son netamente conservadoras. Entonces, lo que le pasó a Robespierre es de que accionó de una manera conservadora, de una manera de que estuviste por debajo del agua con la monarquía francesa y lo que le costó estar guillotinado pues, bajo las órdenes de Napoleón, ¿no? Napoleón fue el quien ejecutaba las órdenes, ¿no? Por la vía militar, ¿sí? Y vamos a ver que estas fueron las campañas de Napoleón Bonaparte. Aquí vamos a ver que fue de Francia, y luego Alemania, ahí se extendió en España también, en Portugal también llegó él. Todo lo que vemos en los cañones, ahí lo que vemos en la geografía, todo esto es lo que invadió Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y de hecho no se quitaron las demás monarquías, ¿por qué? Porque las demás monarquías también les hacían frente, ¿no? O sea, Napoleón tenía una, digamos, una visión de que si liberamos Francia, hay que liberar toda Europa de la monarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tuvo igual la filosofía de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Mm? Vamos a ver la siguiente. Aquí vamos a ver las guerras de la Revolución Francesa. Primero que nada, él empezó Napoleón en Orange, Toulouse, Bordeaux, Angers. Empezó por las alrededores de Francia. Ya después fue por París y ya después se extendieron hacia los demás continentes, ¿no? Así fue la dinámica de hecho, de la Revolución Francesa. Y en cada, por ejemplo, aquí dice centros de terror republicano con número de ejecuciones. En cada campaña que hacía Napoleón Bonaparte y decía, ah, tú estabas del lado de la monarquía, vamos a guillotinarlos, ¿no? Eso es lo que hacía él. Esa es es como por ejemplo en la independencia de México, que también tanto Miguel Hidalgo como Morelos y Pavón, como también Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, también igual ejecutaban a las personas y ejecutaban al ejército realista de España. También igual, también lo hicieron aquí en Europa, ¿sí? Ya una vez detenidos, pues, la pena de muerte, ¿no? La ejecución, en este caso. Por eso están ahí las guillotinas, en este caso eran los centros de terror republicano, con número de ejecuciones, que fueron muchas, y también la resistencia fue en la parte donde indica lo rojo, es la resistencia, la intervención extranjera, que también intervino, también para ayudar a Napoleón Bonaparte, y las ofensivas francesas, ¿no? Ya después ya se extendieron a París y en París guillotinan a María Antonieta, ¿no? Entonces ahí fue la dinámica para que se den una cuenta de que cómo fue esta estrategia militar. Y en la siguiente, ¿cuál fue? Vamos a ver las ideas, ¿no? ¿Cuál fue la filosofía masónica de la Revolución Francesa? Fue igualdad, libertad y fraternidad, en este caso. En este caso decía Voltaire y decía también en concordancia con Rousseau y Montesquieu, es que la igualdad era la igualdad entre los ciudadanos,
¿sí? Entre el hombre y la mujer, en este caso, la igualdad también en que debe de ser por partes, en la parte también social, en la parte económica, de que tiene que ser un equitativo en la filosofía masónica, la equidad ante todo. Y por ejemplo, en la libertad es pues libertad de expresión, libertad en el fomento al pensamiento crítico en este caso, ¿sí? Libertad de elegir a los gobernantes, libertad de también de pasearse libre por las calles, porque en la monarquía no era muy limitado en las sociedades, en los grupos subalternos, en las clases bajas y en las clases medias, pues sí, o estar transitando en las ciudades, así tan drástico era en Francia. Y la fraternidad es el ser, por ejemplo, el apoyarse entre las naciones, ¿no? O sea, los hermanos, ¿va? La fraternidad es de que apoyarse entre las sociedades, fraternizar, y eso es lo que comúnmente también en la masonería pregona, ¿no? O sea, la fraternidad ante todo, ¿no? Entonces vamos a ver que fue lo que sí debemos de tener en esta parte, ¿verdad? De este pensamiento y también, también la libertad entre el ser humano, ¿no? O sea, eso es lo que pregonan la filosofía, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Sí. Un pensamiento más crítico también, tener una libertad, un pensamiento más abierto, porque en las escuelas, en el ámbito de la educación, en la Revolución Francesa, enseñaban mucho dogmatismo, ¿no? Mucha enseñanza de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Y también lo enseñaban en las colonias, también igual fue un malestar. Y ya con la Revolución Francesa, ya la implementación, ya que triunfó, se implementaban las ciencias, ¿no? Matemáticas, química, retórica, gramática, todos esos elementos, ¿no? Sí. Todo lo que nos enseñan es en la educación debemos de tener un pensamiento autónomo e independiente. Y eso es lo que facilitó a la Revolución Francesa. ¿Sí? Bien, vamos a ver en la siguiente la iniciación de Voltaire en la masonería. Ahí vamos a ver que él fue iniciado, 84 años, de hecho, ya muy longevo, 7 de abril de 1778. La masonería estaba contra el líder sacerdote Cordier Saint-Firmin, en este caso, estaban en contra de algunos sacerdotes, no nomás de sacerdotes, de algunos también de las localidades. Y el venerable que lo inicia fue el maestro Lalande, que fue en la Gran Logia de Francia. Es un dato curioso de que les voy a comentar y un dato que está muy bien fundamentado, que fue en esta parte. Y en la siguiente, ahí vamos a ver el mandil masónico de Voltaire, ¿no? O sea, son los que se utilizan ahí dentro de la masonería, en este caso, muy simbólico. Ese es un artículo que escribió un, un francés llamado Pichman, que hizo un artículo acerca de Voltaire y la influencia política y masónica en, ahí en la Revolución Francesa, ahí como parte de. Y en la siguiente, la Gran Logia de Francia, del 2 de abril de 1776, la masonería de origen protestante fue el caballero Ramsay, ¿no? O sea, el muy respetable gran maestro Franklin, que era uno de los, digamos, seguidores de estos personajes ya comentados, Roucher, Chener, Cochin, Dupati, Pastoret, Cour de Gabelin, fueron ellos los que apoyaron a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Y ellos fueron los que también alentaron de que tenía el pueblo que abrir los ojos, ¿no? Ante las problemáticas que suscitaban. Eso es otro del análisis que tenemos que hacer y es un dato que les tengo que comentar, ¿no? Integración de las nuevas logias, ahí empezaron las nuevas logias en 1787, 1796, Marsella, Toulouse, Lyon, creció el mayor número de miembros, también dentro de esta de esta masonería, de estas logias. Por ejemplo, hubo un detalle, un análisis que estas logias ubicadas en estos estados denunciaron los abusos de Luis XVI y María Antonieta. En este caso, las sociedades secretas, la masonería,
algunos fueron detenidos y fusilados. O sea, también igual la monarquía estaba en contra de esas sociedades. Por ejemplo, Robespierre y Napoleón ayudó a la nueva integración de las logias. En este caso, antes de que se iniciaran las causas, también igual dijeron, no, pues vamos a integrarlas, ¿no? Porque aparte de ser figuras públicas, también estuvieron activos en la masonería, ¿sí? Bien, vamos a ver la Asamblea del Gran Oriente de Francia. En este caso, unificaron el rito escocés antiguo y aceptado, que fue de Inglaterra, que de hecho Inglaterra también fue parte de la influencia política sobre esta detonación de la revolución. Y por ejemplo, quien modificó los estatutos fue Claude Joseph Roux de L'Isle, fue el creador del himno nacional francés. En este caso, fue los que redactó el reglamento y los estatutos de la Gran Logia de Francia, ¿no? Sí. Él fue el quien también alentó a los demás, digamos, a los demás miembros de la masonería a que también apoyaran a los de clases bajas y a los de clases medias en este caso. Y alentaron, y en eso también, pues fue el primero en que debían de, igual, o sea, estaban trabajando activamente en la masonería, aunque estuvieran en revolución, ¿sí? Porque en algunas partes, por ejemplo, en México, cerraban las logias, ¿sí? Por seguridad y por integridad y todo eso, cerraban las logias en el caso de México, pero en el caso de Francia estaban activas, ¿no? O sea, es una mayor influencia. En el punto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano es de que qué derechos tiene que tener con el hombre. O sea, el hombre tiene que tener una calidad de vida, ¿sí? Y una libertad de elegir, y una libertad de que también de buena educación, ¿sí? Pero también de igual manera, también los derechos humanos, los principios es libertad, igualdad y fraternidad, pero también ayudar a la gente, digamos, a la gente necesitada, ¿sí? Derecho a la educación, derecho a una buena vivienda, derecho también a estar en sitios públicos, a expresarse también. Y en eso también eso está, eso lo escribe en el contrato social Rousseau y también Voltaire también. Y Montesquieu también lo divulgaba, ¿sí? A nivel social. En la siguiente, los enfoques críticos, revisión general de las críticas de la revolución como inicio de la modernidad. Vamos a ver otro de los objetivos, en la cual de los de las ideas es un enfoque crítico sobre la Revolución Francesa. Vamos a analizar cómo estos enfoques también tuvieron apertura a las ideas de la independencia y vamos a ver más adelante. Uno de los contextos, y ya para hacer una recopilación de todo, fue que por qué se considera un punto moderno la inflexión hacia la modernidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que empezaron a transformar, empezaron a cambiar cosas que estaban obsoletas dentro de la monarquía. Aquí vemos las ejecuciones, vemos también que el pueblo se levantó en armas, vemos aquí a María Antonieta y a Voltaire también más adelante. ¿Y cuáles son los autores relevantes en la historiografía dentro de las ideas? Jean-Jacques Rousseau fue una de las influencias sobre las ideas sobre la Revolución Mexicana, que él escribió desde su punto de vista, la historiografía son obras escritas por historiadores de la época. En este caso, él puso su perspectiva de que alentaba a los de clases bajas y medias a que deberían de tener mejor calidad de vida y mejor calidad de trabajo en este caso. Y también pregonaba mucho por la libertad. Eso es lo que habla la influencia de sus ideas sobre la revolución, que se lo recomiendo dentro de la historiografía. Marqués de Lafayette fue un redactor de la Declaración de los Derechos del Hombre también. Él fue que todo, digamos, todo ciudadano, en este caso, tiene derechos también, tiene obligaciones, ¿sí? Ahí sí, por favor, apagan el micrófono, ¿sí? Gracias. Deben de tener, por ejemplo, eh, mejor calidad de vida, mejor también expresar también lo que el ciudadano
está necesitando en los grupos vulnerables, en este caso grupos vulnerables subalternos de Francia, y eso es lo que escribió Márquez de Lafayette en ideas de estos filósofos, ¿no? Olympe de Gouges fue una mujer que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Olympe de Gouges estuvo molesta y estuvo indignada la manera en la cual María Antonieta fue guillotinada, ¿no? Sí. Y ella se molestó mucho porque también no nomás fue María Antonieta, fueron más, más mujeres que fueron guillotinadas, ¿no? Entonces, Olympe de Gouges también escribió dentro de la Revolución Francesa de que tiene que tener derechos la mujer, ¿no? Y la ciudadanía. En este caso, son autores relevantes que yo se los recomiendo, que deben de ser estudiados, deben de ser analizados, porque de ahí se realiza esta idea, esta filosofía masónica de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Ujú. Donde deben de vivir dignamente los pueblos, ¿no? Y la ciudadanía. El impacto de los derechos humanos, tuvo cambios en la abolición del sistema feudal, se estableció una monarquía constitucional, una democracia en este caso, ya triunfando. Hubo un legado de influencias, movimientos posteriores a la historia mundial, que de hecho se los voy a comentar más adelante. Una interpretación que dice las diferentes perspectivas sobre la revolución, donde dice Alexis de Tocqueville, que es uno de los historiadores que vivió la época, Jules Michelet y Albert Maititz, fue los que estudiaron, los que analizaron estos tipos de movimientos y los que también analizaron la propia filosofía. Alexis de Tocqueville también él estudió el pensamiento filosófico de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que fueron parte esencial del pueblo, fueron parte esencial crítica en la cual ellos a través de esas ideas pues empezaron a ver una dinámica en los territorios, empezaron a adoptar ese tipo de ideología, empezaron a estudiar, a implementar dentro de la educación la filosofía de Voltaire, de Rousseau de Montesquieu en la educación. Eso es lo que dice Alexis de Tocqueville, que fue muy satisfactorio en la parte intelectual el que ganara Francia contra la monarquía. Jules Michelet, él escribió acerca del contexto económico, que había crisis económica dentro de, en la monarquía, que también él estudió también los salarios de los obreros, de los campesinos que fueron mal pagados. Jules Michelet, lo que él analizaba es de que en la economía en algunas regiones estuvo bien, en otras estuvo mal, pero París fue la parte esencial. La toma de París por Napoleón fue muy importante. ¿Por qué? Porque ya al tomar la capital, pues desestabiliza y se libera a los pueblos, a las localidades de la política monárquica. Eso es lo que escribió Jules Michelet. Albert Maititz también explicó también que dentro de, hace un análisis de la identidad cultural de Francia, que en este caso la identidad cultural de Francia fue pues la igualdad y la libertad y la fraternidad. ¿Sí? Vamos a ver aquí en esta parte, en la siguiente, el 14 de julio de 1789, símbolo del inicio de la revolución, y es una pregunta el por qué este evento es tan significativo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde el pueblo, clases bajas, clases medias, se alzaron en armas. ¿Sí? Y por ejemplo, Lefebvre fue la Revolución Francesa y los campesinos, eso lo dice, que la toma de la Bastilla fue cuando iban detrás de Luis XVI y detrás de María Antonieta, que en total manera los capturaron, los fusilaron, los guillotinaron en este caso, y fue el debilitamiento de París. Otra de las maneras en las cuales cito a Sobol Martínez de la Revolución Francesa fue el gran miedo que se estaba en los campesinos, ¿no? ¿Cómo afectó la estructura social y política? Muchos de los trabajadores, como lo vemos aquí en la imagen, se morían por, de igual manera, por las condiciones de trabajo, porque los obligaban, ¿sí? La mayoría hay un estudio
que dice, no nomás Sobol lo dice, también lo dice Lafayette, que también iban todos enfermos a trabajar, ¿sí? Ahí a los campesinos, ¿no? A recolectar, a arar el ganado y todo eso, a darles a las haciendas. Y la mayoría de los ciudadanos hubo muertes por enfermedad, muertes por las cargas de trabajo excesivas, ¿verdad? En este caso, y fue la causa por la cual se levantaron en armas, ¿no? Sí, como lo vemos aquí en las imágenes, ¿no? Constitución Civil del Clero, otro de John McNamara, es la Revolución Francesa y la Iglesia. Ahí vamos a ver las reformas religiosas y el impacto, que también, como vemos aquí en la pantalla, muchas de las mujeres, incluyendo monjas que estaban de acuerdo con Luis XVI y con María Antonieta, pues fueron guillotinadas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? En Marsella y en Lyon fueron los que ejecutaron, ¿sí? Y por eso Olimpia de Gauls, pues empezó a indignarse, ¿no? De que no nomás tienen que tener un juicio muy digno, ¿no? No tienen que tener un juicio de esa manera, ¿no? O sea, deben de primero ser enjuiciados y deben de darles una resolución, ¿no? Por eso se escribieron los derechos humanos. Que también hay un punto de partida de que la pena de muerte también en algunos países actualmente, en el contexto actual, como un país, y se las pongo de esa manera, como un país pregona con un derecho humano, pero también aplica la pena de muerte. También es un debate que también tiene Francia, ¿no? Actualmente, también en Francia hay penas de muerte, también, pero también así se debate, ¿no? Bien, en la siguiente, la Asamblea Legislativa, ¿qué cambios introdujo? Los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso, la división de los poderes, donde dice Fouret, de que se tienen que dividir, se tienen que poner en votación, se tienen que buscaban también quién eran los diputados, ¿verdad? Los legisladores, los senadores, que debían de tener cada territorio un alcalde, un gobernador, etcétera, ¿no? Eso es lo que se manejaba en la Asamblea Legislativa, ya triunfando la Revolución Francesa. La caída de Luis XVI, en este caso, y es una molestia que dijo la primera mujer, ¿no? De la Revolución Francesa, que en escribir, que él tuvo un juicio muy, Luis XVI, antes de ser guillotinado, y él se le acusó de mucho, digamos, de varios crímenes también, de varias invasiones, de todo eso. Él tuvo un juicio, él tuvo el juicio, le hicieron juicio en la asamblea, en el Poder Judicial, por ejemplo, se le comprobó y él decidió, y él decía, ¿cómo quieres morir? O sea, guillotinado, fusilado o exiliado. Y él dijo, no, pues yo quiero morir guillotinado, ¿no? Y lo dice Chama, ¿no? Y lo dice también Voltaire, lo dice Rousseau, que él quería morir guillotinado. ¿Sí? Entonces ahí vemos una de las imágenes donde lo enjuician los diputados, los legisladores, lo enjuicia el juez, también estuvo Rossiu, también dentro del juicio, estuvo Voltaire, estuvo Montesquieu, y ahí empezaron, pues igual ahí no nomás con Luis XVI, también con los demás allegados. La Convención Nacional, aquí 1792, 1795, lo que hicieron de bueno la Revolución Francesa fue la separación de la iglesia con el Estado. Empiezan diferentes bandos, el liberal y el conservador, cosa que vemos en la independencia de México. Empezaron dos partidos políticos, liberal conservador, por eso Robespierre se puso del bando conservador, también fue guillotinado, como yo lo comenté ahí ahorita en las diapositivas, y ahí vemos las imágenes donde muestran la cabeza de Luis XVI. La muestran en todo público, la muestran en una plaza, ¿no? Como parte de un triunfo. Eso fue también la Convención Nacional y el juicio. El 9 del terminador, en este caso, el golpe de Estado contra Robespierre. Robespierre, como todos sabemos en la historia, cuando hacen una revolución, empiezan como a dividirse el pastel, ¿no? Y empiezan también
los recelos, las envidias de que yo quiero el poder, yo quiero estar en el poder, yo quiero ser el que presida Francia, ¿no? El que esté en todo el continente, y Robespierre fue uno de ellos, ¿no? De hecho, aquí vemos en la imagen donde empiezan las balaceras dentro del Congreso, ¿verdad? Entre liberales y conservadores, de que no, es que yo quiero gobernar, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y empiezan también entre ellos a pelearse, ¿no? Eso lo dice este autor, Simara, que fue el sistema de excepción y la construcción constitucional del modelo bonapartista, ¿verdad? De Napoleón Bonaparte, de 1799 a 1804, de que de hecho había guerras entre ellos, ¿no? Estando la revolución y terminando la revolución francesa. Vamos a ver lo más interesante de las ideas. La influencia en América, difusión de conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, ya que la primera, François Javier Guerra, que es un historiador francés muy importante, se lo recomiendo para que lo lean en el proceso de la independencia de América Latina y también de igual manera de América en general. Vamos a verla en la izquierda cómo triunfa George Washington a partir de las ideas francesas, de la Revolución Francesa. Vamos a ver que ahí se torna la dinámica, vamos a ver que empieza los enfoques también críticos también, y qué es lo que reflejó la Revolución Francesa y la independencia, qué enfoques críticos reflejó, de que tenía que derribarse, tenía que hacerse frente contra contra la autoridad en este caso. Y hay una pregunta que dice, ¿fue realmente una revolución proletaria o una revolución burguesa? Volviendo a Francia. En esta manera, Carlos Marx, de hecho, lo estudia, ¿no? En esa manera de que en una parte sí fue proletaria por el descontento y por la parte fue burguesa. ¿Por qué? Porque también en la parte burguesa, y se refiere a Robespierre, Robespierre estuvo primero que nada del lado de los monarcas y luego ya después de los insurgentes. Tal, tal el caso de que sucedió con Francisco Javier Mina, ¿no? Ahí en México, en el caso de la independencia de México. Entonces, esa es una parte donde pone de debate si fue en verdad proletaria y en verdad dentro de la revolución burguesa. Posmodernismo, aquí vamos a ver otra de las preguntas. ¿Es la Revolución Francesa realmente el inicio de la modernidad o construcción histórica? Ahí dice Ayu Reyes que la condición posmoderna, vamos a ver que hay mitos y narrativas tradicionales, ¿verdad? Vemos aquí las imágenes de cómo fueron las curiosidades, los mitos, ¿verdad? Acerca de la revolución, ¿verdad? Vemos también que hay narrativas tradicionales, más bien las narrativas tradicionales es la historiografía que manejan desde el punto de vista, es como si tuvieras la guerra, vivieras la guerra, lo que se vive en tu localidad, en tu contexto actual, y escribas las memorias, ¿no? De lo que escribieron. Eso mismo hicieron todos los filósofos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en Francia? ¿Sí? ¿Qué es en los usos y costumbres, en lo social, en lo económico y en lo político? Y la mayoría de ellos fue de que la revolución, bueno, la monarquía incentivó la violencia, pero más la violencia le incentivó también de igual manera la Napoleón Bonaparte en este caso. Vamos a ver el género, también igual el análisis de la participación y representación de las mujeres en la Revolución Francesa, Olympique de Gauss, también fue que el cómo afectó la Revolución Francesa a los derechos de las mujeres, lo vimos en lo anterior, que fueron las mujeres guillotinadas, también en la parte del juicio, pero por la parte de los campesinos, también las clases bajas, también fueron, la monarquía también abusó mucho de la mujer, ¿no? En los trabajos del campesinado, de los obreros y de todo tipo de situaciones, ¿no? También hay que ver los aciertos y los errores y también tenemos que ver las dos contrapartes, ¿no? En este caso. El poscolonialismo también, ¿qué es lo que ideas tuvo? Como la Revolución Francesa influenció las colonias francesas y sus movimientos de independencia, ¿qué fue la Revolución Francesa realmente un movimiento universal eurocéntrico? Sí, porque de hecho, en este caso, esa interrogante
Cuando se debilita la colonia, bueno, aquí la Francia, las colonias también empiezan a hacer su propio movimiento, ¿sí? Haití más adelante, Trinidad y Tobago, que fueron dos imperios, ¿verdad? Fue el francés y fue el inglés también. En este caso también adoptaron las ideas francesas y empezaron a ver una serie de dinámicas donde dijeron, o sea, se enteraron, ah, ya está debilitada la corona de Francia, pues vamos a rebelarnos nosotros también, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a ver los condenados de la tierra, que fueron los que habla de estas islas del Caribe, también de Martinica, que se empezaron a dar cuenta de que se debilita la corona, pues empezaron también los movimientos, ¿no? Como tal, igual. Vamos a ver lo más importante, ¿no? Las ideas de la independencia de México, la influencia. Por ejemplo, en la independencia de México, Miguel Hidalgo, según Lucas Alamán, un historiador de la época, que tanto lo odiaba, de hecho, él era conservador, era un criollo nacido en México, pero lo odiaba tanto de que decía dentro de la historiografía, Miguel Hidalgo, para hacer la independencia de México, y él lo narra tal cual, para hacer la independencia de México, él leyó a Rousseau y a Montesquieu, leyó parte del contrato social y de las ideas de la Revolución Francesa. En este caso vamos a ver que él leyó, y también no nomás él, también José Ortiz de Domínguez, también Allende, también Aldama, esas lecturas estaban prohibidas dentro de la colonia española, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motivo de la colonia española, de la Nueva España, es mantener a todos ignorantes, que no supieran más allá de la filosofía, de la ciencia, del pensamiento, y los leían ahí a escondidas, ¿eh? ¿Sí? Y entonces él fue el quien, Miguel Hidalgo, nosotros conocemos una contraparte, vemos la imagen, que es un sacerdote, ¿verdad? Y esa no es la imagen del Miguel Hidalgo. La verdadera imagen es de la imagen de la izquierda. Así se vestía Miguel Hidalgo, ¿sí? Para hacer la independencia de México. Y esos son los colores de Francia, ¿no? O sea, las plumas, este, rojo, azul y blanco, como parte de también de la ilustración. Entonces, eso es una parte de que les quiero comentar. Y de hecho, uno de los, digamos, de los estudiosos de la otra independencia de México es el historiador estadounidense Eric Van Jong. De hecho, Eric Van Jong nos mostró esa imagen acerca del verdadero Miguel Hidalgo, ¿no? No como lo plasman en los libros de texto de primaria, secundaria, preparatoria, y eso fue lo que manifestó. Esa es la verdadera imagen, ¿no? No la del sacerdote, ¿no? Que conocemos, no, la verdadera imagen fue la de la que tiene un gorro, que de hecho le decían el zorro también, por conspirador en este caso. De hecho, la película de la máscara, bueno, el del zorro, la máscara del zorro, fue, de hecho, basada en Miguel Hidalgo. Ujú. En este caso vamos a ver que él fue el quien, quien conspiró, pero también vamos a ver otra cosa. Él conspiró y él implementó las campañas militares con José María Morelos y Pavón, que también se basó en Montesquieu y también se basó en el contrato social de Rosselló, en los sentimientos de la nación, soberanía popular, abolición de la esclavitud. Él construyeron la constitución de Apatzingán, que es el antecedente a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que ya más adelante se va a reformar. Y vamos a ver que ellos tomaron las ideas de los franceses, ¿no? Y tomaron las mismas dinámicas de los franceses en la cuestión militar, sobre todo. Algo que les iba a comentar es que abolió también la esclavitud también, lo mismo que hizo Napoleón Bonaparte en abolir la esclavitud también, por ese lado, y esas son las ideas que más se basaron, ¿no? Y vamos a ver otro insurgente que también se basó en las ideas de Voltaire y Rousseau, pero él estaba en las Cortes de Cádiz y él estaba abogando por estos insurgentes,
fue Miguel Ramos Arizpe, que Miguel Ramos Arizpe fue sacerdote, pero también fue, ya de sacerdote, también igual, fue masón, también fue un iniciado. Él fue el quien leyó el contrato social. Y él por la vía política, por la vía de la representación de México, pues manda una carta, manda un telegrama a doña José Ortiz de Domínguez, donde México debe ser autónomo, debe de tener su propia autonomía, y doña José Ortiz de Domínguez se entera de que de igual escribe una carta de que ya está debilitada la corona española, y Miguel Ramos Arizpe fue el quien le tiró el pitazo, como se dice coloquialmente, a doña José Ortiz de Domínguez, y ya después empezaron a, a expandirse, ¿no? Ya este movimiento, ¿no? Que tanto conocemos. Ujú. Bien, esa es mi bibliografía como tal. Reflexiones sobre la Revolución Francesa, pensar de la Revolución Francesa en Furet, Prieto de la Revolución Francesa. Esas son bibliografías que yo les recomiendo. Muchísimas gracias y agradecemos a Masonería en Movimiento. También agradezco a la respetada logia simbólica Caballero Águila 6, número 66, que tanto ahí pertenezco, mi logia adoptiva, tanto me ha apoyado, también igual en apoyo a Masonería en Movimiento. Y antes de concluir, quiero que escriban como actividad también, o sea, lo pueden eh, igual comentar o escribir dentro del chat. ¿Qué opinión tienes acerca de la Revolución Francesa? ¿Qué significado para ti te deja la Revolución Francesa? Y en la 3, ¿consideras que se deben de aplicar correctamente los derechos humanos actualmente como lo profesiona la Revolución Francesa? Esa es unas preguntas que sí dejo al aire porque son parte de las ideas, y de mi parte es cuanto. Muchísimas gracias. ¿Y alguna opinión que deben de efectuar o algo? Igual, muchísimas gracias. Queridísimo hermano Irving, muchísimas gracias por tu bella exposición, querido hermano. Como bien Gracias. comentas, vamos a proceder a la serie de preguntas y respuestas. Si algún hermano desea hacer alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto y confianza puede levantar su mano y activar su micrófono, por favor. Creo que está alguien. Ah, Este, si me permiten, ya entré tarde, pero en base a la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, me ah, presento, mi nombre es Napoleón Santos. Saludo a todos, mi hermano. saludos, Este, hermano. que si, que si se aplicarían los razonamientos que nos dejan la Revolución Francesa, así debo entender la pregunta, ¿o cómo la debo entender? Se la repito, la La tercera. tercera, sí, por ¿Consideras favor. que se deben de aplicar correctamente los derechos humanos como lo profesó la Revolución Francesa? Como lo comentaba ahí, Ah, hermano, en ya. este sentido, ¿cómo es posible de que Estados Unidos tenga la ONU y también la OTAN, que también va incluido Francia, tengan Sí. derechos humanos, pero también que hagan lo contrario? Esa es la pregunta. Ah, ¿Cómo esa tú es la consideras? pregunta. Sí, Ah, consideras eso. este, bueno, ya sabemos que los poderosos aplican su razonamiento, ¿no? Ujú. Fíjate que yo quisiera empezar con ponernos de acuerdo si consideramos el derecho como natural o como sintético, ¿no? Le llaman positivo. Ujú. Y en ese sentido, veríamos si en el contexto mexicano podemos hacer una aplicación directa o contextualizarlo, ¿no? A nuestro país. Claro. Ujú. Eh, una vez definido eso, si es derecho positivo, derecho natural, yo creo que ya estaríamos en posibilidad de decir, mira, sí, lo podemos aplicar. Yo creo que no, que hay que tropicalizarlo, ¿no? Dado nuestras tradiciones.
culturales o nuestros pueblos, ¿no? Y es que me quedé pensando en lo que Enrique Dussel dice, hay que Ajá, claro, deseuropeizarnos es y hay correcto, que empezar a recoger la visión de nuestros pueblos, ¿no? claro. Y en ese sentido yo diría que no, que había que mejor ver qué sí se puede aplicar, qué no se puede aplicar, ¿no? Es Claro, cuanto... podía variar. De hecho, en este caso, pues es que cada región tiene usos y costumbres, ¿no? Pero también de igual manera, qué sí se debe aplicar y qué es lo que no se debe aplicar. Por ejemplo, en el caso de México, también tienen que aplicarse bien los derechos humanos porque los derechos humanos, todos los derechos humanos a nivel universal están basados en la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí como lo comentaba Olimpia de Gauss con las mujeres, Voltaire con los campesinos, Montesquieu y Rousseau por la parte de los poderes que deben de elegirse, deben de organizarse. Entonces es lo que iba a comentar. Sí puede variar, pero sí, hasta ahorita, desde mi punto de vista, ustedes tienen diferentes opiniones. Se me hace contradictorio de que en el caso de Estados Unidos, que también fue las ideas francesas, pregonaron y también pregonan también de la Revolución Francesa, se me hace contradictorio de que tenga la Organización de las Naciones Unidas e invada pueblos, ¿no? En este caso, países, ¿sí? Y también de igual manera Macron, también de Francia, también aplica lo mismo. De hecho, Macron también está del lado de Donald Trump y es contradictorio de que, oye, Francia, si tú pregonas las ideas de Voltaire, de Rousseau, que tanto yo los enseño en filosofía, los enseñamos en nuestras materias. No sé si de ustedes son docentes o algo, este, lo pregonamos y por qué tanto Francia pregonan las ideas y pues hacen lo contrario, ¿no? En lugar de liberar pueblos, los están oprimiendo, ¿no? Con invasiones. Eso es lo que tengo como pensamiento crítico, pero es una contradicción, ¿no? O sea, diría coloquialmente en el término de aquí de México, ¿no? Se han de estar retorciendo en la tumba, ¿no? George Washington, Voltaire, Rousseau, ¿no? Todos ellos. Y eso es algo contradictorio. Y eso es lo que iba a comentar, mi hermano, es cuanto. Gracias, querido hermano Napoleón, por la pregunta y la apreciación. Gracias por la respuesta, querido hermano Irving. Vamos a concederle la voz primeramente a nuestro hermano Emanuel Hurtado y posteriormente a nuestro queridísimo hermano Pedro Sánchez. Adelante, Emanuel. Buenas noches. Se congeló. Se nos congeló la señal de nuestro querido hermano Emanuel mientras regresa. Adelante, querido hermano Pedro. Iba yo a decir que yo no lo congelé para yo pasar, ¿eh? O sea, No, que no, considere esto. alguna falla por ahí. Sí, Ya. ¿verdad? Yo pensaba, estaba yo analizando todo, me aventé toda la inteligente participación de mi hermano Irving, y bueno, sobre todo el sostenimiento que hace. Y creo, en lo personal, que México, por las etapas que ha pasado, Ujú, la situación de los derechos humanos han tomado otro camino. Porque, por claro, ejemplo, podemos estar totalmente de acuerdo en el respeto de los derechos humanos independientemente del origen. claro. Pero en la actualidad resulta que nosotros juzgamos unos derechos humanos que plasmos, en primera. Y en segunda, nuestro país como tal, en la actualidad, con la problemática de narcotráfico que existe, ¿cómo tú vas a manejar derechos humanos con la violencia que está viviendo en el país? O sea, totalmente inaceptable lo que se está viviendo. Hablemos mujeres, niños, creo que lo que está haciendo, yo estoy a favor, pero no contradecir mucho, en la forma en que lo está llevando Bukele. Ujú, Porque está llevando y diciéndole a todo mundo, tú quieres que yo respete los derechos humanos
de los asesinos, pero ellos no respetan los derechos humanos de la sociedad. Y realmente, y es muy cierto, debemos de regionalizar derechos humanos, pero cada país tiene una circunstancia en especial. Y entonces sí se debe de visualizar desde ese punto de vista, porque las circunstancias que tiene Argentina no son las mismas que tiene México. Es como en materia educativa, se generaliza, el gobierno generaliza un modelo educativo a nivel nacional y resulta que no tiene las mismas condiciones un niño de Oaxaca, de Chiapas, que un niño de la Ciudad de México. Yo llevo a un niño a un museo en la Ciudad de México y conoce todos los museos y observar aprende en la observación. Pero un niño del mismo Distrito Federal, pero de una delegación más pobre, se imagina en los libros lo que ve, pero no lo vive y no lo siente. Entonces, así igual los derechos humanos en nuestro país y también dentro de nuestro país, de acuerdo al contexto de cada estado y de cada región del país. Entonces, creo yo que es sumamente interesante lo que nos presentas, mi hermano Irving, sumamente interesante. Creo que nos dejas perdón la palabra, mis hermanos, un fregadal de tareas para cuestionarnos internamente nosotros, de decir, si yo estoy aplicando, ya, no, ya olvídate del mundo, olvídate de tu región, olvídate del país, yo estoy aplicando los derechos humanos cuando salgo a la calle y ante el poder puedo, si no doblarme, aceptarlo y algo que no me gusta lo veo injusto tal vez con una persona que venda sus productos en el mercado. ¿Cómo yo plasmo esos derechos humanos de exigencia? Si, por ejemplo, afuera de mi casa alguien vende sus productos y estorba la entrada de mi coche, ¿cómo yo cuestiono esos derechos de aquel trabajador? Pero si es un empresario el que pone un negocio enfrente de mi negocio, puedo tal vez respetarlo. O sea, nos dejas una tarea muy, muy pesada de cuestionarnos a nosotros mismos cómo estamos llevando la vida en cuanto a derechos humanos, en cuanto a exigencias. Lo que sí nos queda muy claro que todos los asesinatos que se cometieron por la independencia de los pueblos fue precisamente por la adquisición de conocimiento. Y de verdad que en la masonería nos enseña que leer, que estudiar nos da libertad. Correcto. Y esa es la tarea que nos quedamos. Te agradezco mucho, mi hermano Vidin, mi hermano Agustín. Un abrazo enorme. Sí, Gracias. de hecho, el estar educado es la forma en la cual debemos de conocer, o sea, el conocimiento, nosotros somos, y yo siempre lo he dicho, o sea, somos aprendices. O sea, siendo doctor, y lo digo, y también masón, en este caso, estamos en pleno aprendizaje, pero si no conocemos exactamente cómo fueron las ideas, ¿verdad? De Rousseau, no vamos a entender la dinámica global, ¿no? Porque son contextos muy diferentes, ¿verdad? Contexto del pasado y el contexto del presente son demasiado diferentes, pero también hay similitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasado, pues es el reflejo del presente. Yo siempre lo he dicho en mi frase. O sea, todo se repite, algunas dinámicas no, y así, ¿sí? Entonces, te iba a comentar, en cuanto a los derechos humanos, se les debe de aplicar a los derechos humanos a grupos vulnerables, a los que los necesitan, a maestros, ¿verdad? Los derechos, tenemos derechos nosotros de trabajador, ¿no? O sea, porque hay mucho, en las industrias, en las instituciones hay mucho abuso, ¿no? Por parte del patrón y de hecho, de igual manera, lo padecemos, ¿no? Como maestros. Y de hecho, también yo lo padezco también. Sí, porque también hay problemáticas en las instituciones, o sea, es más, los derechos humanos se deben de aplicar. Hay maestros que no les dan la jubilación, ¿sí? Y eso es necesario, los maestros que han ejercido por más de años, y en el caso de San Luis, y yo lo digo abiertamente, ¿no? O sea, de que estamos mal, y también estamos mal a nivel de México en la parte de la educación, porque
pues hay nepotismo, hay todo eso, o sea, ¿dónde están los derechos de nosotros? O sea, también, o sea, eso es parte de un derecho humano, ¿no? La buena vestimenta, el buen trabajo, y la expresión también como tal, ¿sí? Y yo veo que en algunas sociedades, por ejemplo, cuando alguien está en el poder y tú lo empiezas a enfrentar el pensamiento crítico, pues ya te quiere correr de la chamba, ¿no? Nada más porque no piensas igual que él y nada más porque le hiciste frente. O sea, ese tipo de cosas son de la época colonial, ¿verdad? El que te quieran oprimir tus ideas, el que te quieran callar, silenciar, ¿sí? Y por ejemplo, las herramientas de la filosofía de Rousseau y Voltaire es de que tienes que tener libertad de pensamiento, ¿no? O sea, de que no toda manera, no todos pensamos por igual, tenemos diferentes pensamientos y eso es lo que nos invita a Voltaire y Montesquieu, porque acuérdense que Montesquieu dicen, el, el clima determina el carácter de los pueblos y está aplicado a las regiones de México. No me dejará mentir aquí el querido hermano Agustín en Monterrey, va, que son broncos, son bravos, son así, muy así, ¿verdad? O sea, por la parte también del territorio, del clima, Coahuila también lo es igual, Chihuahua también, Sinaloa también, y por ejemplo, por la parte del sur también son bien aventados, ¿no? Por la parte del centro, más conservadores, en el caso de San Luis, o sea, determina el carácter de los pueblos, el espíritu de las leyes, de acorde a las circunstancias, ¿no? Si quieren ser sumisos o quieren enfrentar, accionar, ¿no? Como tal, ¿no? Eso es lo que yo le quiero comentar, Pedro, que cada estado tiene diferentes pensamientos, ¿no? Y yo te diría, Montesquieu, el clima determina el carácter de los pueblos. O sea, las conductas y los comportamientos, o en masonería, son usos y costumbres, ¿no? Uh-huh. Solitario sería todo es cuanto, Pedro. Gracias, querido hermano Irving. Efectivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer varios estados de la República, pues aquí está nuestro querido hermano Anastasio, no nos deja mentir, cómo se vive la vida muy sabrosa en Tabasco, ¿sí? Eh, y sí, bajas por acá a Chiapas, que por acá está nuestro querido hermano Edgar, y también hay unas costumbres preciosas ya cuando hablabas de levantar la voz y que muchas veces te acallan, pensé que estabas hablando de alguna logia en específico. Dije, ay, cabrón, ¿habrá venido la Gran Logia Occidental Mexicana o de cuál me platica? Pero bueno, es parte de. Gracias. Querido hermano Emanuel, adelante, tienes el micrófono desactivado, pero actívalo, por favor. Sí, me perdió la conexión. No, aquí está. Aquí sigue nuestro hermano Manuel. ¿Se volví? Ah, perdón. Ahora sí, Perdón, ya hermano, te. el internet. Lo que mencionan es muy interesante porque actualmente en nuestro país, bueno, los que son mexicanos, los que son maestros no me van a dejar mentir. Si eres maestro varón y le llama la atención a una alumna, te tachan de lo que quieras. Estamos viviendo un clima muy raro donde ser hombre es ser perseguido, castigado. Si tú le dices a una alumna, oye, haz tu tarea, haz lo que tienes que hacer, eres un machista, eres un misógino, etcétera. Y hay leyes que son muy preocupantes, como la ley Alina, que en los estados del norte, no sé si la saben, pero se está proponiendo, y ya en algunos estados ha sido implementado, que una mujer solamente por acusarte, o más bien por violentarte o matarte, puede estar libre solamente porque es mujer y ella sintió, así sintió, que tú la agredías. Eso es preocupante porque entonces ya no somos iguales legalmente. Claro. Ya los hombres nos estamos convirtiendo en nuestro país, o ya somos ciudadanos de segunda categoría, donde no hay servicios de salud, donde no hay garantías para tu trabajo, donde se te puede acusar falsamente y el regaño es social, o sea, no, pues no hagas esto, pero las consecuencias las hemos visto. Hemos visto personas, hombres que son inocentes, se suicidan, padres de familia que mueren, alumnos que son expulsados de su escuela,
que se demuestra que es una chava solamente por capricho, por resentimiento o por lo que sea, y es raro, ¿no? Porque, ojo, no es victimismo, pero es increíble que ahora nosotros estemos en la otra línea y que peor aún, mucha gente no lo reconoce y mucha gente dice, no, no es cierto. Los hombres históricamente fueron machistas y ahora les toca. A ver, esta no es una lucha. Todos somos ciudadanos. Todos, bueno, la gran mayoría de México votó por una presidenta mujer y al menos yo no me siento protegido por este gobierno. Así, yo me siento como que lo que mencionaba un hermano anterior. Tenemos problemas más graves, por ejemplo, como la corrupción, como el narcotráfico, y se le quieren meter impuestos o cosas muy raras, como por ejemplo a los videojuegos y a las bebidas edulcorantes. Entonces dices, ¿cuáles son las prioridades de nuestro gobierno? ¿No? ¿Es cuánto, queridos hermanos? Es correcto, querido hermano Emanuel, gracias. Fíjate que el punto de este tema sobre la diferencia de género, alguna vez mi querido hermano Juan Carlos Rodríguez Mora, que se encuentra aquí, alguna vez lo platicó, y él es también académico, también es abogado, muy docto en la materia, mi querido hermano Juan Carlos. Y alguna vez lo platicaba, que poco a poco la mujer gana más derechos legales y el hombre va desplazándose. Haciendo memoria, nuestro querido hermano Guillermo Cinta, de allá de Veracruz, nos platicaba que en un caso de manutención, sí, una mujer demandaba al marido y pues el tipo, mientras estaba el proceso, sí o no, fue al registro civil y se cambió de género. Era hombre, vestía de hombre, pero se sentía mujer. Entonces, pues hizo una volteadera en la cuestión legal increíble. ¿Pero qué nos puede platicar, mi querido hermano Juan Carlos? Buenas noches, mis hermanos. No sé si me escuchan. Sí. Ok, bien. Esto, digo, lo de la ley Alina lo platiqué precisamente la semana pasada en mi clase de filosofía del derecho. Desde luego, mis alumnos no los puedo abrumar con mis teorías conspiranoicas, ¿no? Pero para mí, estas leyes donde se le da una excesiva protección a la mujer, traen un origen internacional, traen un origen desde el poder de las naciones, traen un origen de la geopolítica en donde la idea es que el ser humano no se reproduzca, ¿sí? Mientras la mujer se haga indeseable para el hombre, no se va a poder reproducir. Y esta es una de las causas en un momento determinado. ¿Por qué ahorita los jóvenes tienen miedo a generar parejas, a generar permítame un momento. ¿Por qué los jóvenes de hoy tienen ese miedo de encontrar pareja, de interactuar con las mujeres para encontrar pareja? Vemos este caso de este muchacho donde, que era el del CCH, que mató a un hombre, a un joven que sí tenía novia y el otro no, y se da toda la historia en donde él pertenece a los incels, a esos célibes involuntarios porque no pueden interrelacionarse con una mujer, porque todo viene desde una perspectiva global, mis hermanos, digo, desde mi teoría conspiranoica, de ya no permitir a las personas reproducirse. Son las ideas maltusianas llevadas a otro tipo de perspectiva, ¿sí? En este sentido, vemos que este muchacho es incapaz de reproducirse. ¿Por qué? Porque no tiene las habilidades sociales para interactuar con una mujer. Dice, yo no puedo interactuar con una mujer, entonces voy a matar al que sí interactúa y voy a matar a la mujer, ¿sí? Y hace ver que el macho es el culpable de todo esto, el machismo, ¿sí?
cuando en realidad yo digo, me agarran muy de bote pronto, es para estructurar este pensamiento, pero yo estoy cierto que esto viene de las políticas de Naciones Unidas para generar todo este tipo de normas en donde van a disminuir al hombre, al varón, y van a empoderar a la mujer, un empoderamiento, entre comillas, que le va a permitir que la mujer sea menos deseable, ¿sí? Te van a sobajar, dice las propias leyes, es que si tú eres varón, no sirves para nada. Hace algún tiempo, un cliente mío me decía, oiga, Nick, ¿por qué en el juzgado nos están pegando con tubo? Todo lo que pedimos y todo lo que mi esposa todo lo que pide mi esposa se lo están concediendo. Es bien sencillo. Si eres varón, heterosexual, mayor de edad, ya valiste madre en juzgado. Le dije, todo lo que es la ideología de género va en contra tuya, ¿sí? Si eres varón, acorde a la ideología, tú no sirves para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pierde esa posibilidad de jugar como macho biológicamente, y buscar una pareja, porque dice, no, pues, ¿por qué me voy a volver a casar si así me fue con la otra? Yo ya no quiero tener hijos, yo no quiero tener parejas. Esto para mí es un control poblacional, es un control de natalidad de las ideas de Malthus llevadas a un extremo. Disculpen, mis hermanos, a lo mejor estoy divagando mucho, no he estructurado mucho mis ideas, porque aquí Agustín me agarró de bote pronto, pero para mí todo es geopolítica, ideología geopolítica a nivel global, donde tenemos que reducir el nivel poblacional. ¿Cómo? Como hacían con las moscas estas del gusano barredador. Vamos a meter moscas, hembras infértiles, así con los varones, ¿sí? Las mujeres que ya no quieren reproducirse con los hombres. Así de sencillo. Y a los hombres les vamos a decir que son los bueyes y que ya no deben reproducirse porque luego de ser varón es malo. Bueno, esa es mi idea. Está eh, está en la tela, ahí se lo dejo para reflexionar, y quedo a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, querido hermano Juan. Gracias. Adelante, ¿alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario que nos quieran regalar antes de que nuestro querido hermano Irving nos lleve a las conclusiones? Pues querido hermano Irving, pues muy agradecido. Si gustas, pues damos Si tus hay un últimos. espacio todavía, Perdón. Adelante, mi queridísimo hermano Napoleón. hermano Irving, mira, nada más como breviario lo voy a mencionar. Claro. En el 2010 fallece uno de los teólogos, filósofos hispano-hindúes, muy famoso, se llama Raimundo Panikkar, y él introduce un tema a raíz pues de la prudencia religiosa, si se puede llamar, ¿no? De la tolerancia. ¿Mm? Y aparece un nuevo concepto que se llama hacia una nueva ciudadanía. Decían que sí, que el diálogo sobre los derechos humanos estaba vigente, pero que era un parámetro como que un poco arbitrario, ¿no? Porque decíamos mi derecho humano, el derecho humano, ¿no? Y que había que apuntar hacia la ética un poco para tener más apertura. Ujú. En ese sentido, algunos en el 2017 empezaron a trabajar sobre la posibilidad no de derechos humanos, sino de una nueva ciudadanía. Porque decían, mira, en el mundo hay migración humana, y cada grupo humano que migra hacia otra región lleva también algunos de sus antecedentes culturales, y va apareciendo una mezcla. Y dicen, bueno, ¿qué comparten? Comparten una ciudadanía, y pareciera que se empieza a vislumbrar
nuevos ingredientes para hablar sobre una nueva ciudadanía, pudiera ser paralelo a derechos humanos o como una propuesta alterna, ¿no? Lo comento nada más como un breviario cultural y como un tema que pudiera, como dicen un hermano que me antecedió, que nos deja bastante tarea, ¿no? Y pues sí es cierto, porque empiezan a aparecer casi una palabra generadora y empiezan a aparecer otros temas y otros temas y otros temas. Pero algunos apuntan a que hay características o que se están dando las condiciones para hablar de un nuevo concepto de ciudadanía. Pero bueno, ahí dejo el tema, ¿no? Para futuras pláticas, charlas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiera comentar? Pues listo, querido hermano Irving. Regálanos el cierre. Y más que nada, igual, ahí muchísimas gracias. La conferencia es acerca de que conozcan pues las ideas de que francesas que fueron difundidas por por América Latina. De hecho, ahí están las herramientas porque una parte de la filosofía de Voltaire y de Montesquieu, y también no nomás de ellos, también los que lo conjuntaron, lo complementaron, pues de que tengan, por ejemplo, tuvieron una parte de fuerza, no nomás en México, sino que también en la parte de todo el mundo, también. Hay una curiosidad histórica. Algo querían comentar algo ahí en en el chat. ¿Sí? Fernando, ¿quieres comentar algo? Fernando escribió algo, ¿no? A ver, no tengo acceso al chat. A ver, ¿Qué anda nuestro noble escribiendo? hermano Fernando. Comente algo, Fernando. Que anda escribiendo mucho en el chat. Pero bueno, nada más que aprendan para estudiar la independencia de todo el mundo, bueno, de América Latina, tienen que leer a estos tres personajes, ¿no? Entonces, en este caso, también, no nomás esos personajes, sino que también lean a este, a el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Este, este Montesquieu también escribió acerca del ser amado, ser temido, que tiene mucho que ver con lo de la Revolución Francesa. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a la orden, ¿no? Entonces, este, tienen que leer mucho la Revolución Francesa, tienen que profundizar, tienen que analizar, más que nada, ¿sí? Porque ahí está la herramienta, ¿no? Necesaria. Y también de igual manera, difundir la igualdad, libertad y fraternidad también, que no nomás es tienen que profundizar esas letras, ¿no? O sea, porque es libertad, igualdad y fraternidad, uno para todos, todos para uno, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron todos los personajes. Napoleón con Voltaire, Montesquieu, o sea, eran todos para uno, o sea, y también se unieron, se organizaron. Algo que también les iba a comentar, como parte de una curiosidad, es que cuando invadieron, ya más adelante, Maximiliano, Carlota y Napoleón III, que también dijeron, es que tenemos que propiciar la igualdad y la libertad y la fraternidad, porque estaban en contra de Benito Juárez también. Esa es otra cosa que también les iba a comentar, que Napoleón Bonaparte III, en este caso, era muy seguidor de las ideas de Voltaire, ¿sí? Pero también de igual manera, a Francia le debemos todo, las ideas ilustradas, las ideas, por ejemplo, críticas, también la modernización, el progreso. También igual Porfirio Díaz también se basó de Francia también. Entonces, Francia es
el primer país que de igual manera se liberó de la monarquía. Los demás siguen dormidos en la monarquía, ¿no? Entonces, en esta parte de la conferencia, se les quiero comentar, en una parte de que mencionaron de los derechos humanos, de esto, ¿verdad? Que aquí yo veo que no están de acuerdo, ¿verdad? Con algunas cosas, pues esa es la parte, ¿no? En debatir entre todos, ¿no? Que todos tenemos diversos pensamientos, ¿no? O sea, y eso se los digo, no hay verdades absolutas, hay interpretaciones como tal, ¿no? Hay perspectivas. Y eso es lo que marca la historiografía, la perspectiva como tal. Y es como si, por ejemplo, ahorita estuviera una guerra en México. Agustín tendrá su perspectiva. Juan Carlos también tiene su perspectiva. Yo voy a tener la perspectiva de la forma de que lo estamos viviendo en cada región, ¿no? Y no nomás, o sea, y no nomás y también en la violencia, ¿no? ¿Cómo se vive la violencia, no sé, en Tabasco, en Guadalajara, en San Luis Potosí? ¿Qué dinámicas tienen? Esa es parte de la historiografía. La narrativa que nosotros tenemos es lo mismo que también hicieron estos personajes franceses, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que iba a comentar en esta manera es que en esto tenemos que leer más qué es lo que son los derechos humanos como tal, pero también aplicarlos, ¿sí? Porque también comentaban de que cómo le voy a dar un derecho humano a un delincuente. No, o sea, el delincuente se le tiene que enjuiciar y se le tiene que castigar, pero si tiene pruebas en su contra, ¿no? Y si está claro que sí, o sea, este, muy, digamos, comprobado. Los derechos humanos están aplicados a grupos vulnerables, ahí lo comentaba, ¿no? Hace rato, o sea, nosotros somos grupos vulnerables ahorita, ¿no? Por lo del género. En este caso, o sea, ¿por qué? Porque nos están acusando una de la noche a la mañana si yo le digo como tal, ¿verdad? Y de hecho de que haga su tarea, como lo dice el hermano, le doy una orden, ya lo consideran una violencia de género y eso está muy penado, ¿no? O sea, todo eso, o sea, de que si tú me vas a acusar de algo, o sea, yo nada más te estoy diciendo una orden, ¿no? Y eso sí tiene mucha razón porque yo lo he visto en las mujeres de que el maestro les dicen la orden de que hace esto al otro y se andan quejando a coordinación, a dirección, de que le está faltando el respeto, de que no, es parte esencial de, de nosotros como docentes, y no nomás alumnas, también maestras también se ponen al Sansón con las patadas, ¿no? También de igual manera, si les debatimos a una maestra, peor aún, ¿no? Es violencia de género, ¿no? Entonces, en eso sí se deben de aplicar los derechos humanos en tanto como el hombre como la mujer como tal, ¿no? O sea, también es igualitario. Entonces, vamos a ver que si tenemos que, por ejemplo, ver también otro grupo vulnerable que no se ha cambiado, son los campesinos. El campesinado siempre ha estado maltratado, los obreros también, ¿sí? También de igual manera, el, el cacicazgo que le roba al campesinado, que le roba terrenos, en este caso, ese, ese, ese está mucho y lo digo así, en la Huasteca hay mucho de eso, ¿no? Del cacicazgo. Yo lo he visto. De hecho, yo lo he observado de que hay mucho cacicazgo, hay robos de terrenos que les quitan a los campesinos y todo eso. A esos, desde mi punto de vista y aplicado a las ideas francesas y a las ideas de Rousseau, se deben aplicar los derechos humanos a grupos vulnerables, a los más necesitados, a los maestros, ¿verdad? A los obreros, a los campesinos, al sector trabajador que tanto sufre, ¿verdad? Hace rato me andaba comentando un, un amigo que también, y su papá, que es de otra generación, de que no, yo no recibo ningún peso ni nada, o sea, el sector, por ejemplo, los viejitos, la tercera edad, ¿verdad? Son los que más sufren, ¿no? Los que más deben de necesitar. Y en el caso de San Luis, lo que yo comentaba, no les quieren ni dar la jubilación. ¿Por qué? Porque hay mucho, que no hay dinero, no hay presupuesto para esto, no hay lo otro. Sí hay presupuesto y eso sí es una violencia como tal, ¿no? Para una ofensa, ¿no? Entonces, sería todo. Hay que aplicar
el estudiar la historia, tenemos que aprender de la historia y aplicarla, ¿no? O sea, qué tanto son derechos humanos y qué tanto no son derechos humanos. Tenemos que distinguirlo. Por mi parte sería todo, es cuanto. ¿Sí? Te agradezco, queridísimo hermano Irving. Gracias por el regalarnos tu sapiencia y tu tiempo. Gracias a todos por permitirme coincidir y pues haber podido practicar este bello laboratorio de ideas. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida la reunión de esta noche y vamos a dejar de grabar. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche y un mejor fin de semana. Hermano, Buenas pues, noches, saludos a todos. Sí. una pregunta. Gracias. Sí, dime, mi hermano. Hermano, ¿dónde se puede conseguir esa playera? Está bonita. Sí, yo también te iba a comentar lo mismo, hermano. A ver, permíteme un Que la segundo. regale, que la regale. Oye, hermano, pero también tienes pin del grupo, ¿no? A ver, mira. Oye, pero Sí. ¿tienes pin también? No. Fíjate, en la historia del PIN es curiosa. Tenemos un hermano dentro del grupo de Masonería en Movimiento que él está en Valladolid, allá en España. Es joyero de hobby y a veces lo hace parte de su profesión porque también es catedrático. Y tuvo a bien diseñar el logotipo y se lo aventó en plata. Y que se le ocurre decirme, no me había comentado que había hecho el PIN, sino me dice, oye, mi hermano, te voy a mandar un regalo a México. Y pues para sorpresa, me platica ya que hizo el envío. Me dice, oye, ¿no te ha llegado? Me preguntó, le digo, ¿qué me llegó, cabrón? Me dice, pues es que te tiene que llegar un sobre así y así. Dije, ya valió madre. Le digo, bueno, el correo en España no va a ser nada parecido a lo que tenemos aquí. Pero curiosamente, el correo en España es muy parecido al DHL. Entonces tienes tu página, tienes tu código y puedes ubicar y rastrear el envío. Y me vas a creer que me marcó hasta el código postal y dónde estaba aquí en México. Fui a la oficina y efectivamente después de media hora me lo entregaron. Sorpresa, cuando abro el sobre, pues resulta de que me había diseñado un PIN. Por ahí estamos en proceso de mandar a hacer algunos, pero ay, canijo, me asustaron. Me piden mínimo hacer 100 Bien. piezas y pues son 15,000 pesos. Dije, bueno, ya habrá chancita en otro, en otro mes. No, a mí Porque me ahí gustó está. la playera. Y la playera también fue un cáliz que hicimos Ah, en la primera oportunidad que juntemos un poquito de agua. Claro que sí, voy a mandar a hacer algún buen puño y con todo gusto las embarcamos. Nada más pagan el flete, como le no, comentaba el sí, otro no, no. día. No, Como sí. le Oye, comentaba yo a Gabriel, Y el Benítez. costo de la maquila, ¿no? De la playera. No, hombre, le decía yo a Gabriel, le digo, mira, te mando unas 10 playeras para que coste el envío y ustedes ya las reparten allá como ustedes consideren. hermano, o sea, dijeran, yo no participé porque estaba muy profundo hoy, pero le agradezco a Irving el permitirnos conocer y profundizar. Yo creo que el propósito fue muy interesante porque nos sembró la duda y ya cada quien investigará, ¿no? Ya si hablamos de derechos sociales, derechos humanos, diferenciar, pero yo creo que ya nos queda como una tarea muy personal y también se me hizo interesante porque estábamos hablando de democracia, muchos temas y por cierto se me hace muy interesante. Les recomiendo este libro por si pueden, ¿Cómo mueren las democracias? Ok, perfecto, gracias, mi noble hermano Edgar, gracias. Pues damos Y por terminada la saludos a reunión. todos, que tengan muy buenas noches. Igualmente, muy buenas noches, excelente fin de semana. Muchísimas Buenas gracias, noches, mi querido hermano. hermano.